tu pantalla, Mi TV, Canal 20. Vive lo nuestro. Sintoniza Mi TV, Canal 20. Dicen que los mejores momentos no pasan en la oficina, ni en el set, ni en una sala de reuniones, pasan en el patio. Aquí no hay prisa ni libreto, solo temas que nacen del día a día. Esto es Desde el Patio, donde hablar es una forma de estar. Y como siempre, para mí es un placer poder tener invitadas de honor aquí en Desde el Patio. Esta vez quisimos llamar a una gran mujer, una gran señora que admiro desde muy chiquita porque, bueno, la conozco gracias a mi familia, gracias a mi mamá, gracias a mi suegra y, bueno, gracias a unos amigos que tuvimos cerca y pudimos compartir con ella desde hace muchos años. Ella es doña Edilma Larrota, que está hoy con nosotros. Bienvenida, doña Edilma. Muchas gracias. Qué gusto tenerla. No, pues aquí agradeciéndole la invitación. No, para nosotros de verdad es un gusto poder compartir con usted y poder contarle a toda la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales y de televisión, a través de Megared de Colombia, su historia. ¿Por qué su historia? Porque usted es una mujer digna de admirar. Ay, gracias. Bueno, doña Edilma, ¿usted nació aquí en Aguachica? Aquí en Aguachica. Es hija de Aguachica. De Aguachica en 1938. Hágame el favor. Para que hagan la cuenta. Háganme el favor. Tiene más o menos 87 años, me dice, Más ¿no? o menos. Más sí. o menos 87 Eso años. dice la cédula. Eso dice. Pero usted se ve, se viste y hace actividades como de una persona como de 50, como de 50 y pico de años. Es que no voy a pasar de ahí. Eso está bien, me encanta. Y bueno, la conozco porque justamente pues a través de mi mamá, ustedes hacen parte de un grupo de amigas que se ejercitan, que van al parque, que hacen actividades lúdicas. Hablemos un poquito de eso, como una mujer de su edad tiene como esa energía tan bonita de ir y hacer pues ejercicios y deporte. Bueno, yo considero que el ejercicio para mí cambió mi vida total. Totalmente. Sí, porque pues todos los días en la misma tónica y entonces siempre es fastidioso, ¿no? Claro. Y yo considero que uno con el cambio es que puede vivir. Y me puse en la mente desde un principio que yo no iba a ser gorda. ¡Ay, tan bella! Usted se iba a cuidar físicamente, que se iba a ejercitar. No, okay. Y me di cuenta que el ejercicio da libertad, alegría, paz. Amigas también y amigos. Sí. ¿Cuántas mujeres van y se reúnen ahí en el parque, doña Edilma? Actualmente 25. Imagínense. Pero yo he estado en muchos grupos, muchos grupos. Inicié haciendo caminatas por allá como en el 80, tal vez, sí. Ok. Cuando eso... Apenas iba yo naciendo. Cuando Para esa eso época, no era normal, sobre todo las mujeres, ¿no? Que salir a hicieran caminar ejercicio. o hacer ejercicio. Y me acompañaba otra señora también que le dio por lo mismo, que ya murió, la señora, no sé, me acuerdo, esposa del Nego Jacome, no sé, bueno, con ella salíamos y recorríamos, fuimos paso a paso, ¿no? Las pioneras en esas actividades. Sí, y las dos, a todo el mundo llamaba la atención esa cuestión, y empezamos por cuadras, luego fuimos aumentando y así fuimos. De último, ella también, yo tenía mis niños pequeños y ella también, entonces los entusiasmábamos y los hacíamos caminar hasta la quebrada Boturama, llevándoles dulces, galletas. ¡Guau! Impresionante. Entonces ellos hacían parte también de sus caminatas y se animaban. Sí, pues sí, porque para no dejarlos solos, pues... Era una manera, una estrategia de cuidarlos y al mismo tiempo de ustedes cuidarse. Los que querían ir, sí. Y les inculcaban. ¿No? Y así iban haciendo el grupo y se fue entusiasmando otras personas. Y eso es lo bonito del ejercicio, ¿no? Que tiene uno trato con gente distinta, sí, y aprende muchas cosas. Claro. Y entonces se fueron agrandando grupos. Nosotros y ahí entró por ahí, como en el 2003, me encontré con Cruzita, de casualidad, porque donde veíamos Cruzita es mi mamá, para aclararles. Sí, y otra amiga, y en una de esas caminatas como nosotros, donde veíamos grupos,
ahí nos arrimábamos Se ya, unían. ya con el tiempo, ¿no? Ajá. Que ya nombraron institutoras y eso. Y entonces ahí fue donde me encontré con... Y entonces ahí sí empezamos a hacer caminatas largas. Y largas. todavía camina, doña Dilma, No, que eso es lo no, chévere. Ya no, ya, ¿Ya no? la rodilla me pasó factura. Ah, caramba, pero yo hace poquito la vi por ahí acompañándolas. Es decir, ¿usted al menos va hasta el parque? Ah, no, yo no dejo de ir al parque. Ah, en el no, parque sí. ustedes hacen unas actividades, pero es que yo sé que también caminan, y cuando digo caminar, es que no es caminar 2 cuadras como No, inicialmente. kilómetros. Ustedes van a fincas, A fincas, van a gamar. terrenos. Eso es lo más bonito y lo más divertido, Claro. lo que lo anima a uno encontrar gente desconocida y apacible, bondadosos, que ya lo extrañan a uno por lo menos. Ahora que ya Claro. no salgo por allá, me encuentro con muchas señoras. Ay, ¿qué pasó con usted? No volvió, doña Dilma. No, pero qué chévere. Sí. Y bueno, doña Dilma, aparte de todo eso, yo siempre quise tenerla aquí también en este podcast porque usted es un referente de la Aguachica de antes, ¿sí? Ujú. Es decir, nosotros hemos visto una evolución en Aguachica bastante drástica comercialmente, en parte, digamos, de construcción, de cultura, de crecimiento, de desarrollo. Sí. Pero ustedes con su familia han hecho parte de ese crecimiento. Hablemos un poquito de su papá, por ejemplo. ¿Quién era su papá? Mi papá se vino de convención de muchacho. Ajá, Aquí se casó con mi mamá. ok. Él, no, pues quizás me equivoque, pero desempeñó todos los oficios. O sea, Él- su papá era todero. Todero, todero, todero. Ok. Y haciendo memoria ya de entonces veo yo que él desde joven tenía como, a pesar de no ser estudiado, Ajá. idea de empresa, porque fue el primero que trajo camiones de Barranquilla para vender, no, de negocio, como ok. negocio. Ah, mira, Sí. qué interesante, eso no Sí. lo sabía. Él trabajó en una compañía que llegó acá en el 50. En Ujú. esa época yo tenía como 10 años. Ok. Y fue el que hizo la primera estación de gasolina, la que está abajo. Ah, la que queda saliendo por para- ahí esa fue cerca la- de Centrales. Ah, no, ¿No? acá abajo, saliendo para Gamarra. Ah, vale, perfecto. Ven, Debe ser la que está al lado ese, del sí. antiguo mercado. Del antiguo mercado. Ah, ok. Él inició esa. O sea, él construyó, hizo parte de Eso la hizo, construcción de porque esa. como él transportaba gasolina o gas para la compañía, en esos carrotanques, sí. Sí. Y entonces de allá del Catatumbo. Ah, mira. Y entonces le dio por eso, porque tenía una mentalidad prodigiosa, digo yo. Súper abierta y Sí, grande. súper abierta, sí. Qué Y chévere. empezó con eso. Eso se lo vendió a los solanos, que hasta ahora la vendieron a otra persona, sí. Pero yo recuerdo mucho a su papá en particular, porque yo también era muy chiquita cuando su papá empezó un proyecto interesante y era traer cine, teatro a Aguachica. Y el antiguo cine que nosotros conocimos, creo que le llamaban Cine Leo, ¿no? ¿Me corrige? ¿O había otro no, el también? primero San Roque. El San Roque. ¿El No. San Roque lo fundó su papá o Pues cómo fue? no, el San Roque nació así. Como Gamarra en esa época, pues era más importante que Aguachica, ¿no? Un puerto Por la zona fluvial, que había sí. de... Sí, Había señora. un señor que traía en un barquito, traía las máquinas, unas máquinas pequeñas que Ok. llamaban de 16 milímetros. Ujú. Y alquilaba una casa y ahí daba las películas. Pero mi papá siempre pendiente de los inventos y eso, Sí. él nos llevaba allá al cine. Ajá. Allá nosotros que nos dormíamos, pero allí en cuanto había aviso de que estaba el señor en Gamarra, ahí nos llevaba. Como ya tenía carro, pues nos llevaba. Y como no éramos poquitos, Eran bastantes. Usted viene de una familia numerosa también. numerosa. ¿Cuántos sí. eran? Que yo cuente, 18. 18 hermanos. 18, pero... Eso ya no existe. Pero ya realmente ya yo conocí ya 12, Ajá. sí, porque los primeros, Ok. ya sí, ya. Claro que yo fui de los primeros, pero entonces los que siguieron, muchos se murieron, sobre todo los varones, sí, Ok. sí. Y quedaron 12 y Sí, ustedes compartió con bueno. esos. Ah, ok. Entonces, así como mi papá, había muchas personas aquí que les gustaba el cine. El señor Carlos Montañez, Rafael Montañez,
y muchos otros que también tenían carro. Ajá. Entonces el señor de las máquinas se entusiasmó por venir traer aquí a Aguachica Ok. y se instaló en esta casa que se está cayendo aquí en la 12, la casa de los Saldaña, de Roldán Saldaña. En la 12, ¿con qué? A ver, y me ubico Aquí rápido. entre quinta y tercera. Aquí la casa es la única casa fea que hay ahorita. Ajá. Ahí el señor alquiló eso. Era un patio así hermoso como este y tenía mangos. Y entonces montaban el telón ese Ajá. ahí y ahí. Y ahí empezó el tema del cine, Ahí de traer el tema cine. de traer cine. Ok. Y las personas, cada uno llevaba su silla. Ah, mira. Entonces ya dejamos de ir a Gamarra y Altas. Y mi papá entusiasmado le Porque dijo al la señor idea que le- siguió. Ajá. y el señor ese también cansado ya, porque no solo iba a Gamarra, me imagino que iría a otro pueblo, ¿no? Ok. Sí, entonces le vendió las máquinas a él. Ah. Entonces ya mi papá compró la casa allá al lado de la casa de nosotros, en la 14 con Quinta. Ujú. Y entonces ya empezó en forma lo que se llamó el Teatro San Roque. Ok. A eso Que nosotros tenía sillas y todo, un ya escenario. remontó sillas, bancas, pero eso cuando había algún daño en la maquinaria, eso era la acabación del mundo. Sí, claro, todo el mundo Dándole. iba como plan, Sí. era un plan familiar en esa En época. la ir- familiar, claro, y Ajá. eso dañaban cintas, molestaban al maquinista y todo eso. Entonces ya mi papá, como él le dio por todos los oficios, él tenía también taller de ornamentación. Entonces inventó hacer las sillas esas del teatro fue invento de él. Ah, sí. Sí, y ahí con... Oiga, pero su papá era, mejor dicho, bárbaro. Sí, es que yo me pongo a imaginar y digo, "Uy, Dios mío, qué tal que este señor hubiera estudiado". Que no hubiera inventado, imagínese. Sí. No, pero Sí. es que a veces el estudio está en la vida, en la hizo misma. la silletería del Teatro San Roque. Interesante. Luego vino una competencia que se instaló allá cerca de mi casa, por ahí en la 11, en Ok. toda la esquina. Entonces, él dijo, no, pues como ya él había abierto el campo, ¿no? Ujú. Dijo, no, pues voy a poner otro. Y entonces le compró una casa a los Romero Mesa, que Ajá. tenían y entonces eso es lo que se llamó. Entonces ya ese cine ya se abrió con más comodidades y de acuerdo a las Sí, a la, necesidades exacto. de la época. Mm. Y ahí empezó lo que se llama el cine Leo. Ah, ok. Ya Y el cine Leo, a ver, para ubicar un poquito a la gente, es donde actualmente tenemos Cine Star, sí, que es el cine- único cine en Aguachica que Sí, tenemos, sí. pero obviamente está remodelado también. naturalmente ustedes- porque recuerdan ustedes que en el 2000 cuando ya la época de tecnología apareció el Betamax Ujú. y entonces en todas partes, porque yo recuerdo que en Bogotá había muchos cines y todos los cerraron porque ya no Ya los era, proyectores no ya era no eran- rentable, sí. Claro, entiendo. Sí, entonces el cine se acabó. Entonces ya el teatro quedó ahí abandonado. Yo incluso tuve oportunidad de ir a varias partes donde hubo teatro como el de nosotros, Ajá. allá en Ábrego, en Ocaña, y esos donde yo había estudiado, sí. Y esos teatros los cerraron a raíz de la tecnología. Pero no es lo mismo Claro. ir a cine que hacerlo en la casa de uno. porque Total, ya- o sea, el sí. plan de ir a cine sigue siendo un plan muy bonito, divertido, Claro, para ir con entonces- amigos, para ir con la pareja, para ir Todo, con el sí, novio, sí, para ir en, sí. en familia, por supuesto. Pero qué chévere, doña Dilma, saber esa parte de Aguachica y de su papá. Sí, y ahí pues siguió el cine, ahí terminó el cine de nosotros duró 50 años, Imagínense. como desde el 48, sí, porque ya en el 2000 ya se cerró, eso pues también le pegó bastante a mi papá, pero claro, él también ya estaba de Cansado años. y de tantos y años de sí, trabajo y demás. Y entonces se dedicó a estar en la casa, él también fue chofer. Ay, no, pero su papá ha sido de todito, un poquito. Igual que el mío, que eso no se queda quieto y hay que, mejor dicho, decirles que se estén ahí. No, pero bueno, Sí. eso es interesante Cuando yo poder... estudiaba, él Ajá. tenía carro y era el carro que iba a Ocaña a llevarnos, porque yo primero Ah. estudié en Ocaña.
Venga, y eso también quisiera que nos contara porque, bueno, hay algo que le admiro en lo personal y es que siendo ya una persona, digamos, adulta, porque normalmente las personas estudian después de que salen del colegio y por lo general son muy jóvenes, 16, 17 años de edad, van a la universidad. ¿Usted a qué edad pisó la universidad, doña Dina? Bueno, yo hice el bachillerato en Ocaña y hasta cuarto era porque era comercio, me dieron un grado de comercio. Ah, ok. En esa época pues todavía no había la facilidad de Bucaramanga. Y de hecho creo que en esa Ocaña. época los colegios no terminaban hasta 11º, ¿cierto? Creo que No, llegaban como hasta octavo, bueno, noveno. aquí el colegio Camposano creo que empezó en el 60, ¿no? Sí, creo, si no estoy mal. Y en Ocaña sí, las religiosas. Y entonces yo estudié siempre con las hermanas de la Presentación. Ay, qué bonito. Y Y allá entonces, terminó su bachillerato. No, allá me dieron un grado de experto en comercio. Eso fue como en el 56. Ok. Y bueno, en ese momento llegó la Caja Agraria acá a Huachica y yo fui de las primeras, Dios mío. con Margarita Rincón, una niña de la familia Rincón. Rincón, claro. Y otra que se llamaba Lucila Linero. Fuimos las pioneras. Las primeras empleadas de la Caja Agraria en Aguachica. Imagínese. Sí. Interesante. Pero yo en la Caja Agraria... ¿Cuántos años trabajó? No, poquito, como 2 años. Pero después trabajé en el Banco Bogotá. Ah, no, pero es que se fue de un lado para otro. O sea, no estaba haciendo, sino más bien creciendo en la vida de experta en su experiencia. Ajá. Trabajé como 3 años cuando... Se enamoró. Se sí. enamoró. Cuando me enamoré. Eso. ¡Ay, no diga! Ajá. Y en esa época, no, pues no sé si sería por parte de mi esposo o que no aceptaba que uno siguiera trabajando, ¿no? Y entonces yo renuncié. Ah, caramba. Fuera jubilada del banco. Ah, ok. Bueno, en esa época la mayoría de las mujeres, exacto, cuando ya tenían un compromiso en el hogar, decidían o optaban la mayoría por estar en su hogar, ok. Pero yo siempre, como en esa época ya aquí no había bachillerato y para la cantidad de mujeres que éramos en la casa, entonces mi papá ya abrieron por allá como en el 50 o 53, abrieron la carretera a Bucaramanga. Entonces él se fue para Bucaramanga y allá hizo una casa también. ¿Su papá? Sí. Ok, como para que ustedes estuvieran allá también donde... un lote, sí, y hizo la casa y la familia se fue para allá. Yo fui la única que me quedé por acá. De verdad. Entonces, con la cuestión de que ella en la universidad, yo casada y todo, yo pensaba, porque yo soñaba siempre estando en el colegio, siempre. Y entonces yo dije, cuando voy a mirar, a ver cómo hago yo, porque me faltaba en el colegio que yo había hecho en Ocaña, era hasta el 4º de bachillerato y años de comercio. Entonces me faltaba el 5º y el 6º de bachillerato. Ok. Entonces por allá en el 82, cuando estaba Gabriel García Márquez en todo su furor de la novela, fui a validar. No, pero imagínese. A validar el bachillerato. A mí me tiene súper empiñatada su historia. Yo estoy aquí, estoy que me como mis galletitas viendo y escuchando esta historia porque esto es mejor que ver una película en cine. ¿Y entonces qué pasó, doña Dima? Entonces resulta que, ¿cómo es? Había unos, cuando vino un alcalde que abrió la oportunidad de facilitar la terminación del bachillerato. Entonces había una compañera mía no me acuerdo, y otra, la señora de Gonzalo Vargas, y la señora del doctor Pomponio, y nos inscribimos para terminar el bachillerato. ¡Ay, qué linda! Entonces, terminaron, entonces en mi casa le pagamos a los profesores, sobre todo yo las materias que no había visto, ¿no? Química y física, que era lo... Sí. Por lo general. Aparte de todo, y con modestia, fui muy buena estudiante. No, y no lo dudo, porque imagínese, esos genes los trae usted en su sangre. Y sí, con las clases que nos dieron, y dio la casualidad que en el examen del IFE
no sé, a mí me salieron lo que me había enseñado el profesor Barrios y otro profesor que se me escapa. Ellos me dieron clases en la casa y presentamos el examen en Ocaña, así como ya estaban los inicios de ahora, que se hace fácil, ¿no? Sí. Presentamos en Ocaña y entonces ya las pruebas del IFE me salieron espectaculares. No, pero qué genial. Y finalmente decide... Entonces dije yo, bueno, y la universidad, que yo no me voy a quedar sin título de universidad. Si aquí en Aguachica, porque pues yo casada, amarrada, con 6 hijos. 6 hijos, hágame el favor. Viene de familia numerosa y ella también decide también tener una familia grande. Y económicamente regular, porque pues mi esposo no era comerciante, pero no, los negocios no. No eran los suyos. No eran los, sí. Ok. Entonces, dije yo, en cuanto llegue a la universidad, soy la primera que me matriculo por encima de todo, porque él era drástico, muy correcto, muy, sí. Y de pronto de las épocas de antes, de los señores que... sí. Y entonces, sí señor, me matriculé en la universidad. Y me fue muy bien, porque no tuve que repetir nada. ¡Qué bien! ¿Y en la universidad de aquí? En la universidad de aquí. Porque recordemos que esta universidad, que es la popular del Cesar, tiene ya 20 y algo de años, 20 Empezó en el 96. Imagínese. Sí, sí. Qué interesante. ¿Y usted se matriculó y fue una de las pioneras en matricularse? Claro, con Gladys Arias y otras que no recuerdo. Y estudió contabilidad. Estudié contaduría. Y ahora que me pongo a pensar, yo no, pues, prácticamente yo hubiera hecho, si yo hubiera, al principio, hubiera estudiado pedagogía, porque ese es otro cuento. Ah, no, pero usted tiene mucha historia por contar. ¿Y qué pasa con la pedagogía? ¿Por qué? Que resulta que como pues en Ocaña, primero fuimos con las hermanas, y entonces en Ocaña en esa época había colegio de pedagogía, pero regentado por particulares, ¿no? Y eso se formó algo allá, y entonces quisieron darle la cuestión del colegio a las hermanas. Ah, ok. Pues las hermanas en ese año estaban también empezando el bachillerato, y yo iba a ser quinto de primaria allá en Ocaña, ¿sí? Cuando de primaria, sí. ¿Cuándo fue inicialmente? Sí, cuando fue inicialmente. Ok. Y entonces escogieron así al azar y nos pusieron en primero de bachillerato, sin hacer el quinto. Ah, ¿sí? Con el fin de que... de que se pudiera abrir o se pudiera aperturar. Y seguimos ahí pues estudiando, no sé si sería para Qué pedagogía o qué, pero resulta que a mí me salió beca sin pedirla. De verdad. No, pero es que usted ha sido muy de buenas en parte, exitosa desde muy chiquita y muy inteligente además. Y entonces, sí, no, pero entonces, como en Ocaña había 2 colegios, el de las hermanas de la presentación. Ok. Uno que era el de pedagogía, que cogieron las hermanas de la parte de acá, de abajo, llamaban. Y arriba eran las otras hermanas, que era comercio. Okay. Entonces, llegué un día, estando ya acá, ya en Ocaña, dijo mi mamá, ay, ¿qué es lo que estás estudiando? Dije, no, pues, dije, para maestra. Dijo, ¿qué? ¿Para maestra? Te vas a morir de hambre, ¿cómo se te ocurre? A las maestras nunca les pagan ni nada de eso. Ay, ¿en serio? Y entonces me entusiasmé y me fui para el otro colegio. Como era también de las hermanas. ¿De comercio? Y de comercio. Por eso fue que, ok, entonces ahora entiendo, claro, que si hubiese seguido en el colegio donde sus bases eran toda la parte pedagógica, muy seguramente usted estuviese ejerciendo. Entiendo que yo hubiera sido una buena maestra. Claro, y no lo dudo, y ya de hecho lo es, porque para mucha gente usted ha sido maestra, ha sido digna pero yo, porque tan bruta, sobre todo, que el colegio era departamental, el colegio de las hermanas. Sí, y el otro era nacional. Cuando me fui yo era departamental, y entonces eran 2 colegios de las hermanas de la presentación. Sí, claro. Y entonces, y donde estaba yo, de la pedagogía, ya era un colegio nacional. Imagínese.
¿no? Pero mire todas las puertas que se abrió poco a poco con todo lo que ha hecho. Con Edilma es muy rico hablar, doña Edilma La Rota, una persona muy conocida, con una historia tan bonita de la Huachica de antes, del estudio, de las mujeres que en esa época, pues pocas tenían la oportunidad de estudiar y doña Edilma fue como una de las pioneras, ¿no? Entonces me decía que estudió en la UPC, pero vamos a contarles un poquito a la gente de antes cómo era la Huachica de hace 25, 30 años atrás. ¿Qué recuerda? Que haya sido diferente, que de pronto usted lo haya guardado en sus memorias. Bueno, de pronto no tengo mucho que contar porque, por ejemplo, en cuestiones de fiestas, cuando No eran eso la más fiestera. no existían los sitios de ahora, sino Ajá. que bailes que Pero se bailaba en inventaban. el parque, ¿no era? Con las alboradas y... Sí, pero no Usted no fue no participó. participaba de eso, sí. Ah, ok. Sí, sí. Me imagino Sí, que ya porque- por ser porque una mujer primero- entregada a sus hijos. Y es que en esa época yo estaba estudiando interna en Ocaña. Ah. ¿No ve? Esa es la Entonces, cosa. estaba en otro tema. En otro tema, eso es, sí. Y además de mamá muy joven y todo, ¿no? No, a los 22 años. Imagínese, Tuve 6 hijos, 6 hijos. 4 seguidos. Como es febrero, marzo, abril, mayo. De verdad. Qué Sí. interesante. Interesante, pesado. Porque no fue Imagínese. fácil No fue fácil. no fue cuidarlos. fácil, sí. Y bueno, y después de tantos años, usted, bueno, tiene tantas cosas para contar. Finalmente ahorita, dentro de todas esas cosas que de pronto en algún momento siento yo, no sé si es impresión mía, dejó de hacer o se cohibía, ahorita sí las está viviendo, porque muchas veces los hijos impiden, ¿cierto? Impiden, Que uno pues haga actividades, por ejemplo, esto de Bueno. recrearse y demás. Una de las cosas de las que me arrepiento, que siempre digo yo, ¿y eso por qué? Porque en mi casa, como te dije, Ajá. casi desde que estábamos pequeñas hubo carro, ¿no? Ok. Y mis hermanas todas supieron manejar. ¿Y Yo usted no siempre- aprendió a manejar el carro? No aprendí a manejar, por miedo, no aprendí a manejar. Me insistían y hasta terminaba mis hermanos dándome coscorrones porque yo no Tan me daba bonita. miedo, no. No fue lo suyo, No fue lo suyo, pero de eso sí se lamenta. me arrepiento. Sí. Pero bueno, hizo otras cosas Sí. que de pronto pues muchos... Algo que de lo que me alegro de haber ido a la universidad. Qué bien. Y de las cosas más tristes, la pérdida de mi hijo. Sí. Ha sido doloroso. Bastante doloroso. ¿Qué le pasó sí. a su hijo, doña Dilma? Él lo mataron el día que cumplía 26 años. Muy joven. Se lo arrebataron de sus manos siendo Sí, todavía un no, joven. ya él estaba casado. Ok. Sí, pero estaba celebrando, creo que eran de William Saldaña. ¿Cómo se llama eso? Ajá. Tenía, creo que el chalet, ¿no? Eso en el Ajá. chalet. Y ahí lo mataron. Ah, caramba. No supimos por qué. Ni qué Nunca, pasó, no. ni cuál fue la historia. Sí. ¿Y de sus 6 hijos, los cuando- otros 5 todavía están? Ah, no, eso sí. Ok. Y bueno, y eso ha sido como una de las historias más difíciles porque dicen que para una mamá ver perder un hijo no es Sí, fácil, sí. debería ser lo contrario, ¿no? Uno creo que es que, pues entre comillas, se prepara, pero uno nunca está preparado para perder un ser querido, ni mucho menos a sus papás, ni nada. Pero cuando pasa lo contrario, Sí. dicen los que ya pasaron por esa experiencia que es mucho más difícil ver perder a un hijo que a sus propios papás. ¿Es Claro, cierto? Sí, claro, pues es como algo que sale de uno, ¿no? Y entonces, claro. No es Y fácil. sobre todo porque él era muy especial también. Sí. Ok. ¿Y cómo lo honra doña Dilma? Pues recordándolo todos los días. Tan linda. Rezando, sí. Sí, Claro. señor. Recordándolo. Y pues siguiendo adelante con sus otros hijos, ¿no? Porque usted es una Pues sí. excelente mamá, por lo que me han contado. Sus hijas siempre han estado muy pendientes de usted. Ah, no, eso sí, gracias a Dios. Y están bien, Ujú. y están pendientes, cuando están lejos, están pendientes porque, mejor dicho, más bien yo les oculto enfermedades porque por lo menos Para no si Nena se preocuparles. enloquece. Ella es temperamental y ella de una vez coge carro y se viene. Ah. Ella vive en Valledupar, que es la Ella- más cercana. Ok. Es decidida, viene de una vez cuando se una entera de que vez, usted está sí, enferma. sí. Y si no puede, entonces por teléfono contrata médicos. La vez pasada que me enfermé Sí. de una cuestión estomacal, cuando me di cuenta era que ella estaba embarcada para irme, me había contratado para
Un expreso. No, expreso no, que tenía que irme, que buscara con quién irme, porque pues ella no Ajá. podía. Ok. Y me hizo ver de un geriatra, no, del corazón, Ajá, un cardiólogo, ok. y otro de acá, del estómago. Un gastro, me Sí, imagino gastro, yo. de eso, ok. sí. No, pero imagínese, siempre le busca especialistas como en cada área. Ajá. Sí, Qué sí, para chévere. Qué lindo, qué bonito poder tener hijos que la cuidan y que la aman y que se preocupan por usted. ¿Y cuál es el secreto para tener una familia unida, doña Dilma? Pues el secreto, ¿qué le diría yo? Pues la disciplina y la responsabilidad. Porque yo creo que la disciplina, porque en eso mi esposo fue muy disciplinado en esa cuestión y entonces yo creo que aprendí de él. Qué linda. Sí. Bueno, ya su esposo tampoco está, yo sé que ya él partió al cielo, Sí. pero usted sigue rodeada de su familia, con usted también vive una hija que está muy pendiente y que se cuidan mutuamente, ¿ok? Y tengo un hijo en Inglaterra Ok. que también le ha ido muy bien. Él es ingeniero que se dedica a las cuestiones. Mecánico. No, ingeniero industrial. Ingeniero industrial, ok. Sí, pero Súper. sí, él trabajaba a que terminó acá en Bucaramanga, se fue para Bogotá, ella trabajaba en Carvajal. De pronto fue con una tía a Londres y quedó encantado de Londres. Y Se vino, enamoró y dijo, me voy para allá. liquidó todo y se fue. Ah. Y le fue muy bien porque ya tiene residencia. Ah, Ya, mira, sí, qué ya interesante. tiene 15 años de vida ya. ¿Y se visitan? ¿Usted ha ido a Inglaterra? ¿Ha tenido la Sí, yo he oportunidad? ido a Inglaterra, Qué a chévere. Francia, a Italia, a Polonia. ¡Qué Sí. chévere! Ha recorrido. Sí, pero cuando podía, eso es lo malo de ahora, que no, No, pero imagínese qué con dicha. ganas y sin poder hacer, porque Claro, uno y creo que en Estados Unidos también tiene un familiar, no, ¿no? tres ¿Tres hermanos. hijos? ¿Tres hermanos? Tres hermanos. ¿Y también ha ido a visitarlos? También, Estados Unidos también. No, pero imagínese, usted ha tenido historia para contar y ha tenido la oportunidad de conocer y demás, ¿no? A pesar que durante el matrimonio yo tuve una vida más bien, digamos, restringida, ¿no? Sí. Sí, me imagino que en esas épocas esos esposos que como que cuidaban demasiado a su esposa y no le daban esos espacios personales, ¿ok? Ya después, sí, a pesar de eso, yo siempre, por parte de mi papá, como siempre teníamos ayudas, entonces yo decía, no, hay un viaje para tal parte, y él no se oponía, ¿no? Sí, porque... La apoyaba y la motivaba y la incentivaba para que viajara. Sí, eso sí. Qué chévere. Así fue. Qué bonito. Y bueno, a pesar de tener hijos por fuera, familia viviendo pues en otros países, ¿por qué doña Dilma decide quedarse en Aguachica? ¿Por qué enamorarse de Aguachica y querer quedarse acá? Pues en primer lugar, nací aquí. Luego, usted sabe que, ¿cómo es? Yo pienso que las ciudades grandes es para la gente joven, ¿sí? Ok. Sí, que se pueden desempeñar en cualquier... Y uno a estas alturas de la vida, allá en Bogotá, yo no me se veo... ve viviendo. No me veo... Con ese estrés y con esa no, bulla. y sin tener comunicación con nadie y cambimbería, no puedo vivir. Oye, cambimbería, ¿sí escucharon esa palabra? Aquí se puede cambimbear, aquí se puede salir, aquí Sí. se puede integrar. Todo el mundo lo conoce a uno. Sí, y todo señora, eso, no. me consta. Sí, yo por ejemplo, pues yo he paseado y todo eso, pero mis hermanas que han ido allá, y hay veces hasta allá en Estados Unidos a trabajar, y eso porque si ellas no tienen necesidad de ponerse a trabajar por allá, tienen lo que tienen acá, y entonces... Claro. Sí. Usted decide quedarse porque ama esa libertad de poder tener sus amigas y demás. No me iría a vivir ni siquiera a Bucaramanga. Ay, tan bella. Bueno, y su Sí. casa es muy acogedora, es muy bonita, son de esas casas que ya pocas existen en Aguachica. Y bueno, siempre tiene espacio rodeado de la naturaleza y demás, pero también hay algo que me gusta de usted y es que es una apasionada por la historia de Aguachica, por los libros y ha Por sido la partícipe, lectura. sí señora, por la lectura, ha sido partícipe, podríamos decir, de alguna manera cofundadora, coescritora Ah, de algunos libros que hemos visto por ahí. Cuéntenos un poquito de esa parte. No, bueno, a mí desde el colegio a mí me gustaba, ya ahora ya se le olvidan a uno las cosas, me gustaba escribir.
Ok. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio, habría un semanario Sí. y ahí, lástima que con el tiempo uno guarda eso y en cualquier momento se pierde, ¿no? Sí, claro. Sí, y yo añoro tener ese libro. Oh, Sí. qué bonita. Sí. Y escribía en ese tiempo en el semanario. Sí, yo escribía así. Ok. Sí, en ¿Qué el tipo de semanario. escritura hacía, doña Dilma? Pues en esa época lo relacionado con la educación y esas cuestiones, lo que le estaba enseñando, ¿no? Ajá. Es que sabe que ahora O sea, escribía con- artículos Sí. donde se hablaba de educación. de educación, Ok, sí. qué interesante. Y en los temas culturales, porque bueno, hace poquito estuve presente cuando aperturaron, o bueno, el SENA lanzó un libro que habla de Aguachica y Ajá. usted fue una de las personas que ellos cogieron como fuente bibliográfica, por así decirlo, le pidieron el favor de que les contara un poquito porque había muy poca reseña histórica Sí. y quién mejor que usted que para contarla. No, sí, es que cuando se terminó el cine, dije yo, voy a escribir esto cuando sea para que lo lean los hijos míos, para que sepan, y los nietos Claro. del cine, sí, porque para la generación de ahora el cine prácticamente es nuevo, ¿cierto? Claro, Sí, entiendo. Sí, porque es en el 2000, ya el 25, ya imagínense, hay mucha gente y tampoco les llama la atención el cine. Sí, hay otro tipo de cultura ahorita, pero igual Sí. habemos personas, No. o hay conmigo personas que nos gusta todavía el A cine. mí me encanta el cine. A mí también. Y digo que se nos apareció la Virgen cuando unos señores de Ocaña, allá de esta época, vinieron a tomar el local ese, porque el cine, el negocio no es de la familia, el negocio es... Es de ellos. Ustedes arrendaron fue el sitio, el terreno, por así decirlo. Ah, ok, súper. Pero chévere, porque ellos tuvieron como referente de que allí... Y, no, y me alegra de que hicieron algo moderno que nosotros, porque los demás, nada más fueron 3 hermanos, 3 hombres. Uno siempre piensa que los hombres, y se deja llevar por ellos, tienen más imaginación. Y yo pensaba que ellos iban A ser más visionarios o demás. visionarios. El Y no. mayor, desde el principio, se entusiasmó con Estados Unidos, Sí. el que me sigue. Y se fue a vivir para allá. Estados Unidos de joven, volvió y se quedó allá. Ya él es allá, ya tiene hasta Residente de pensión, Estados sí. Unidos, ok. El otro, que es los otros dos, no quisieron estudiar en la universidad porque tuvieron la oportunidad, porque mis hermanas casi todas son, cuando no... Sí, no hay trabajan, abogados, sí, hay... Ajá. Sí, hay abogados, hay médicos, hay... Docentes, economista, economista, ok. Sí. Contadora. contadora Sí. que no practica. No, pero qué más contadora que imagínese. Usted alcanzó a abrir oficina, ¿no? Yo alcancé a abrir oficina, pero Ok. mi esposo se fue enfermando Ah, y entonces, por evitar que se le presenten problemas y eso, como la oficina era ahí mismo en la casa, claro. entonces Usted decide quedarse para cuidarlo también y estar ahí muy pendiente. a quedarme ahí porque no dijeron, estate quieta, Dilma. No, pero chévere que pues imagínese a esa edad y tan Por ejemplo, inquieta. a mí me llama mucho la atención esto que usted ha hecho. Usted tiene bastante imaginación. A mí me llama la atención la construcción. Tan bella, gracias. Y ya, Esto es hecho con amor y con naturaleza, porque aquí Claro, lo que sí. hacemos es eso, aprovechar cada espacio verde. Esta va a ser su casa, bienvenida siempre. me quedaría yo en una hamaca leyendo. No, hombre, Y- pero claro, y si por quieren ahí- instalamos de una vez aquí. Que Y va a por ahí- estar por ahí súper con una bienvenida. musiquita bien chévere. Lo hacemos, nosotros de vez en cuando tertuliamos, nos gusta leer libros acá, nos gusta escuchar musiquita, Ay, a hacer mí me encanta karaoke. leer. Yo no puedo estar sin leer, le cuento. Qué chévere, Yo tengo que leer algo, así sea un cuarto de hora. pero algo tiene que leer. Algo tengo que leer, eso sí. Qué bonito. Y todavía sus ojitos, y perdón la imprudencia, ¿puede ver bien perfectamente? Con lee? los lentes. Con los lentes. Ujú, Y sí. lee. Sí. Qué chévere. Sí. ¿Y cuál es el secreto aparte de ejercitarse para mantenerse tan bonita, doña Dilma? Porque yo la veo y me parece una mujer tan linda en todo el sentido de la palabra. ¿Cuál es el secreto? Porque es que, bueno, quisiéramos llegar a su edad así, de bellas. Ser uno sencillo, sin tantas complicaciones, ¿cierto? Ok. Sí, Qué porque- bonito consejo. Ser Sí, uno mismo, me de imagino. uno mismo, claro. Qué Eso linda. es.
Al principio de la entrevista contábamos que doña Dilma es una gran amiga de mi familia, en particular mi mami, mi suegra la conocen hace muchos años y por ellas es que tuve la oportunidad de conocer a doña Dilma, de ir con ellas también en algunas ocasiones a sus actividades. Y bueno, para hablar de cosas bonitas, ustedes aparte se reúnen no solamente a caminar, sino son de esas amigas que se acompañan en actividades, que cuando hay de pronto la oportunidad de ver o de aprender algo nuevo, también lo hacen, ¿sí? Ustedes, cuéntenme un poquito de sus amigas. Yo siempre he estado en esa tónica y he encontrado amigas como Cruzita. Yo les digo camimberas, amigas parceras. Disponibles para todo. 24/7. Pues, naturalmente porque se da el tiempo, ¿no? Sí. Y habiendo disposición y ganas, pues Tan está lindas, todo hecho. Tienen esa energía tan bonita y son de admirar. No. Y yo hablando de admirar, admiro mucho, por lo menos de mi suegra. Les voy a contar aquí a nuestros televidentes y seguidores. Mi suegra, pese a sus enfermedades, a sus quebrantos de salud, le gusta las manualidades y este mantel que tenemos acá, estos cojines que yo lo abrazo, los consiento, son hechos, elaborados. Gracias a sus manualidades. Y también tengo algo muy bonito, aparte de esto, para mostrarles, y es este tapete. Este tapete, de pronto algunos dirán, es tapete como viejito, como, claro que es viejísimo, porque imagínense doña Dilma que qué día llego yo a la casa de mi mamá y hacerle una visita, claro está. Y cuando veo a mi mami que puso ahí sobre un sofá este tapete, este que vemos acá. Y me llamó mucho la atención porque tan pronto lo vi, yo automáticamente regresé, como digo yo, mi cassette y me devolví a un momento porque no me acuerdo del lugar, del momento, pero sí de la foto. Es decir, yo en mi foto, que hemos visto en los álbumes de, ¿cierto?, de la familia, tenemos una foto, mi hermano y yo, donde tenemos este tapete. Y estábamos chiquitos, éramos unos bebés. Entonces, mami ese mismo día me contó que ella, esperándome a mí, es decir, en su estado de embarazo, mi mami tejió este tapete. Entonces yo enseguida le dije, no, mami, este tapete vale oro. Tú lo tejiste para mí cuando yo era una bebé que estaba en tu vientre, no me había ni terminado de formar y para mí significa mucho. Para doña Dilma, ¿qué hay de recuerdos? Porque yo he visto en su casa cosas tan lindas, tan maravillosas y yo sé que ustedes tienen valores sentimentales y guardan con cariño esas cosas materiales que en algún momento pertenecieron a sus familias. ¿Qué hay para recordar? Para recordar, para mí para recordar el cine. El cine para usted ha sido como el legado. Sí, el legado. Y de estas amigas que les estoy mencionando, ¿qué podría contarnos de ellas? ¿Qué es lo más bonito de esa amistad que tiene con Yadira y con Cruzita? Pues como que nos hemos compenetrado mucho, ¿no? Así en gustos, en cuestiones sencillas y todas las cosas, sí. Porque eso es lo que da el deporte, ¿no? Que tiene la oportunidad uno de interactuar con personas de distinta índole. Claro. Algunas no les caerá a uno muy bien, pero hay que soportarlas, ¿no? Cierto, sí. No, sí. Pero ustedes son encantadoras, a todo el mundo le agradan. Y con doña Yadi, que es mi suegra, han tenido la oportunidad de fundaciones. La cuestión de... labor social. De la labor social, okay. de la Fundación Divino Amor, que es algo que... Ustedes fueron fundadoras también de esa... Sí, y estuvimos en muchas cuestiones. Lástima que se hayan presentado tantos inconvenientes. Y que ya no estén como antes. Que sí, ya, sí. Es una gran pérdida para Huachica que se haya cerrado el hogar del Divino Amor. Y hablando de labor social, ustedes hacen labor social cuando salen a caminar y yo sé que ustedes visitan, por ejemplo, el ancianato, que llevan... Sí. Okay. Se hace recolecta y se llevan algunas cosas. Se llevan ayudas. Cuando íbamos así, grupos pequeños, entonces llegábamos a una de esas casas, había una señora que tenía 12 hijos, y eso era lejos, eso era yendo para Gamar. Usted sabe que la Ruta del Sol hizo una transversal así. Sí, señora. Y ahí hay una finca de las Quintero. ¿Y ustedes iban caminando ahí, por allá de vez en cuando? Es que las caminatas de nosotros no eran cortas. Sí, no eran, yo sé que ustedes eran súper caminadoras. Y allá, pues, mirábamos a ver qué les hacía falta a los muchachitos. Ay, qué lindas. ¿Y les ayudaban? Ellos se ríen porque yo siempre digo los muchachitos. Y ya están grandes, me imagino. Ya esa familia se perdió porque hasta el camino ese ya
Sí, ya hace un ¿Y qué montón. hacían para darles ayudas? Pues la una ponía un cuaderno, la otra lápiz y la otra, pero algo se les llevaba. Ay, qué chévere. Y Para así motivarlos a estudiar. Teníamos varias casas así. Hay otra persona que se me olvidó el nombre, que fue de las últimas que visitamos, que era por acá, por el lado del Cerro de la Cruz. Ok. Sí. Y allá también les llevaban Y detalles. pues uno veía las necesidades, ¿no? Claro. Y En esas visitas, en esos recorridos, ustedes terminaban de conocer sus historias. En Okay. medio del tintico llevábamos pan, chocolate, leche y bueno, todo se formaba Ajá, qué chévere. una comilona. No, pero riquísimo esas Sabrosa. actividades. No, pues eso es lo bonito de interactuar y para mí de la cuestión del deporte siempre me ha dado lugar a eso. Sí, Claro. Sí. Qué chévere. Porque- Y bueno, consejos para las mujeres de hoy que de pronto a veces se frenan y dicen, ay, no, es que no tengo tiempo para estudiar, es que tengo hijos. ¿Cómo podríamos de pronto a través de su historia motivarlas a que también nunca es tarde para estudiar? Pues pensar un poquito en ellas mismas. ¿Ok? Sí, porque si uno piensa en uno mismo, Uno se quiere y como se- decía mi suegra, primero yo y después los demás, decía mi suegra. Qué No, de bonito. verdad, pensar, quererse uno mismo. Sí. Ok, quererse. Entonces, ser un poquito narcisista, ¿no? Sí, qué bonito. De vez en cuando hace falta. Hace falta ser un poquito narcisista para poder valorarse Sí, un poquito y más. tener disciplina, sí. Esa palabra Porque- se la he escuchado varias veces hoy y me parece súper interesante porque, bueno, a veces no tenemos disciplinas para muchas cosas No, y sí. qué bonito que ustedes... Disciplina, sí, Sí. eso sí, siempre. Qué linda. ¿No? Y pues mirar que el tiempo le alcance a uno para todo, ¿sí? Si uno se propone, lo hace. Se organiza, sí, le va a quedar tiempo. Porque si yo quiero que estar bien, sentirme bien, pues me levanto media hora antes y voy y hago, si no puedo afuera, hago el ejercicio en la casa y ahí, ya voy ganando algo. Qué linda. Bueno, doña Dilma, de verdad es súper valiosísimo poder contar con su presencia hoy aquí, poder conocer su historia tan bonita que nos ha contado tantas cosas maravillosas. Y bueno, acá bienvenida, ¿no? Vamos a montar la hamaca para que usted venga y se lea un libro acá. ¿Cuándo vuelve y nos visita? Ay, qué pecado. No, pero aquí cuando quiera venir a celebrar, cuando quiera venirse a tomar un cafecito, ya sabe que esta es su casa, ¿no? doña Dilma. Sobre todo disponiendo de su tiempo. No, hombre, pero a nosotros siempre será un placer y poder sacar tiempo para usted porque por lo menos yo he aprendido tantas cosas de usted, es un referente, es un ejemplo y me encantó tenerla, doña Dilma. Ay, bueno, gracias muchas por aceptar la gracias. invitación, por dejarse robar un ratico de su así casa. mismo, como les digo, yo estoy encantada de este proyecto que ustedes tienen. Sí. Qué linda. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Un besito a Sí, todos ojalá nuestros sigan televidentes. triunfando. Amén, que así sea. Y gracias de verdad con su bendición. Vamos a cerrar entonces y a todos ustedes los esperamos en un próximo capítulo de Desde el Patio. Qué patio tan rico. Dicen que los mejores momentos no pasan en la oficina, ni en el set, ni en una sala de reuniones, pasan en el patio. Aquí no hay prisa ni libreto, solo temas que nacen del día a día. Esto es Desde el Patio, donde hablar es una forma de estar. En tu pantalla, Mi TV, Canal 20. Vive lo nuestro. Sintoniza Mi TV, Canal 20.